Y en la entrevista del día, en la edición de hoy, también vamos a estar compartiendo algo que se empieza a debatir bastante y queremos conocer detalles también con el doctor Félix Miguel Villamayor. Él es abogado, especialista en el ámbito laboral, socio del estudio jurídico Irún y Villamayor, hablando sobre el tema del salario mínimo de las microempresas, para entender más detalles también al respecto y conocer a ciencia cierta qué es lo que está pasando en este debate que se está generando también en este sentido. Doctor, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en 5 días. Buen día, gracias por darme la oportunidad de pronunciarme y explicar un poquitito sobre este tema que ha expresado. A las órdenes para usted y su audiencia. Doctor Villamayor, definitivamente genera un debate. ¿Por qué genera un debate? Yo creo que se genera un debate de alguna manera por no contemplar en realidad el conocimiento exacto de lo que la ley dice y de lo que pretende la ley. Eh, Esta nueva ley en realidad no es tan nueva como se ha expresado, sino ya que en el 2012 existía esta cuestión de la diferenciación del salario mínimo al 80% de las actividades diversas no especificadas en una ley que ahora nada más se modifica. Antes, lo que decía la norma de la ley para pequeñas, medianas y micro, pequeñas y medianas empresas, establecía el 80% del salario mínimo para actividades diversas no especificadas en la capital, solamente que establecía el requisito de la previa autorización del ministerio. Hoy día, actualmente con la nueva ley, ya no se requiere esa autorización del ministerio, pero sí se requiere que, que eso se aplique en los primeros 3 años, en los primeros 36 meses de formalización de la pequeña empresa. Y solo aplica para la pequeña empresa, no aplica para la mediana, no aplica para la microempresa, no aplica para la pequeña ni para la mediana. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de estos talleres o estos mini mercados o empresas muy pequeñas que tienen 10 trabajadores en los cuales el dueño mismo es el trabajador. No estamos hablando de grandes empresas y que todo este sistema va a afectar el sistema previsional y va a ser una injusticia. Por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de salarios mínimos, tenemos que entender que históricamente el salario mínimo en Paraguay siempre fue diferenciado por sectores. Sí. Significa eso. Y básicamente significa que, le voy a dar algunos ejemplos. El salario mínimo bancario es superior al salario mínimo para actividades diversas. El salario mínimo rural es inferior al salario para actividades mínimas diversas. El salario del aprendiz es del 60% del salario para actividades diversas especificadas. Y el salario para microempresas es del 80% según la ley para la referencia que es la tasa del salario para aquello que no está especificado. Porque en nuestro sistema legal o nuestro sistema de fijación de salarios mínimos a cargo del gobierno, existen dos tipos de salario. El salario por especificidad para bancarios, para rurales, hasta hace unos años para trabajadores domésticos, ¿ok? Y el salario para actividades que no están especificadas, que es una referencia. Por eso no se puede hablar de que sea una norma nueva ni que sea algo, un fenómeno que venga a cambiar todo el sistema legal en el Paraguay. Doctor, Eh, sí, ahí quiero, porque me imagino que habrá tenido el tiempo para poder hacer una pesquisa y una interiorización en la normativa como tal. Esto que usted está planteando, de que como decía, no es nuevo, pero esta ley en cierta manera lo que saca es el componente de que el Ministerio del Trabajo tenga que validar
¿Está bien argumentado? ¿Tiene las especificidades que necesita la normativa para que la gente entienda en qué condiciones puede utilizar este 80%? ¿Por qué es la diferenciación? Primero que nada, vamos a aclarar que la diferenciación es para las microempresas, ¿ok? Sí. Para aquella muy pequeña empresa que tiene 10 trabajadores como máximo, ¿ok? También hay que aclarar que el objetivo de la ley, hoy día las microempresas tienen una duración porque se generan y no son formales y en menos de 3 años desaparecen. El objetivo de la norma es la formalización de esa microempresa que hoy día no tiene trabajadores regulares con salarios regulares, con salarios declarados en IPS. Entonces, el objetivo es incentivar la regularización, la formalización, dando una ventaja en los primeros 3 años de vida o de formalización. Sí. Entonces, es una forma en que el legislador, la ley, busca paliar un problema, porque de otra manera vamos a mantenernos, y esta es mi opinión personal, en una circunstancia en las cuales no vamos a tener microempresas formalizadas, no vamos a tener eh, personas que trabajan, que son un gran número, o sea, no estamos hablando, y el objetivo para mí realmente es loable, formalizar aquella actividad económica del empresario emprendedor pequeño que busca crecer en los 3 años iniciales. A partir de los 3 años se aplica la ley general. Claro, doctor Villamayor, en realidad, porque insisto en la... Si esto está bien detallado en la norma, por el hecho de que a veces en el Paraguay tenemos una tendencia de interpretar a nuestro antojo y nuestro gusto las normas, ¿no? Entonces ahí siempre se genera una situación a veces medio de una zona gris en la cual una persona viene y te dice, no, esto me conviene a mí, una persona que tiene una pequeña empresa o ya un porte más mediano, y dice, no, me voy a acoger a esto porque esto me va a beneficiar, generando un efecto negativo a sus colaboradores. Por eso quería saber si la normativa está bien especificada, porque incluso, y ahí vuelvo al punto inicial que les decía sobre el tema de por qué se está debatiendo esto, algunos quieren plantear incluso hasta un elemento inconstitucional de esto, doctor. Entiendo perfectamente y lamentablemente es como usted lo dice, profesor, en nuestro mundo jurídico y no tan jurídico, eh, nosotros interpretamos la ley a medida. Eso está mal, ¿verdad? Pero realmente, en mi opinión, fíjese que la microempresa tiene un número determinado de trabajadores. O sea, la clasificación en microempresa parte de la cantidad máxima de trabajadores, que son 10, y de la facturación anual, que son actualmente es algo así como 600 millones año, ¿ok? Del ejercicio anterior, con un registro único de contribuyentes y con el control del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Industria y Comercio. Es decir, el Ministerio de Industria y Comercio, si la micro, pequeña o mediana empresa reúne los requisitos de la ley, otorga lo que se llama la cédula MIPYMES. Y esa cédula MIPYMES es objeto de un control. Incluso los contratos de trabajo que sean celebrados por estas microempresas deben ser registrados en el ministerio. Cuestión que no está prevista para los contratos de trabajo de grandes empresas, ¿ok? ¿Ok? Para la microempresa, para la pequeña empresa, se requiere, siempre que deseen acogerse a los beneficios de esta ley, que estén registrados y controlados. En mi opinión, la ley es muy clara y precisa. No deja mucho margen de interpretación. O sea, la clasificación para beneficiarse a la norma está clara en cuanto al número de trabajadores, facturación y el control que el MIC y el Ministerio del Trabajo debe realizar. Hay, doctor Villamayor, también otro punto que se generó en el debate. Me tocó ver el domingo algunos programas que se estaban
dando cita también sobre este tema puntual. Hablaban sobre una cuestión de falta de beneficios para el trabajador en torno también a la seguridad social y todo eso. ¿Eso no es así? La ley contempla que el trabajador que esté en una relación de dependencia con una microempresa debe estar asegurado el IPS. Y determina que esa cotización puede ser del 80% de su salario o de su salario real, ¿ok? Por lo tanto, yo creo, en mi opinión, que está protegido el trabajador. Al contrario, si quiere beneficiarse de la ley, debe cumplir la norma de asegurar a su trabajador. ¿Ok? Que sea del 80%, sencillamente es porque gana el 80% de la referencia de la tasa, que es la tasa para actividades diversas no especificadas. ¿Ok? Pero yo creo, también dice la ley que el legislador, que el Congreso, debe regular adecuadamente ese aseguramiento del trabajador para que esté alcanzado por la seguridad social. Desde luego, la Constitución Nacional garantiza que todos los habitantes tenemos derecho a la seguridad social. Doctor Villamayor, desde su experiencia como especialista en el ámbito laboral, ¿esto va a beneficiar o usted cree que necesita mucha más educación por parte de las autoridades, por parte también del gremio de abogados laboralistas? ¿La gente tiene que entender mejor esto antes de entrar en un debate? La gente, en mi opinión, tiene que entender, los abogados laboralistas, la autoridad, los gremios empresariales y los sindicatos, todos los que formamos parte del mundo laboral, debemos entender que las diferencias tienen que tener, las diferencias en el tratamiento de la ley tienen que tener un justificativo, ¿ok? Si el justificativo, si yo le digo a usted o le digo a la audiencia, el justificativo para el contrato de aprendizaje es que gane 60% del salario mínimo, porque además de prestar servicio, aprende una profesión, a ello doy un justificativo racional. Si yo le digo a la audiencia el justificativo para que el trabajador rural gane menos que el mínimo es porque recibe provistas, ahí le doy un justificativo racional. Si yo le digo el justificativo para que la microempresa en la cual el propio dueño es trabajador y tiene sus compañeros de trabajo son sus dependientes, es que incentivar con un salario que no es menor que el mínimo legal, sino que es menor que el mínimo para actividades diversas no especificadas. ¿Ok? Si el objetivo es incentivar y que esa gran masa de trabajadores informales ingrese a la formalidad y crezca esa actividad de la micro y se convierta en pequeña empresa el día de mañana y en gran empresa, ¿por qué no? Entonces tengo un justificativo racional. Nosotros no podemos tratar a todas las empresas, no podemos tratar a todos los trabajadores en forma igualitaria si hay racionalmente motivos para distinguir, no discriminar en el sentido negativo, distinguir y fomentar esa actividad económica que tanta necesidad al paraguayo le hace. ¿Ok? Yo creo que esa es la idea de esta norma y ojalá que genere bienestar para la población, ¿no? En el fondo también, ahí quiero hacer una reflexión un poco con usted, doctor Villamayor, el hecho de que también el proceso de formalización, una normativa como esta va a ayudar a mucha gente que están trabajando, pero que ni siquiera llegan al 80%. Así mismo. ¿Ah? Si uno quiere, mire que la ley tiene incentivos fiscales, nosotros estamos hablando de lo laboral, pero tiene otro tipo de incentivos, sí, acceder al crédito, una serie de incentivos. Si el empleador, microempresario, desea beneficiarse con la ley, debe cumplir las normas imperativas que también dispone la ley en los otros aspectos. El, 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 el aliciente del descuento, entre comillas, del 20%, si podemos llamarlo así, para actividades diversas, tiene otro condicionamiento, es cumplir la ley, registrarse, formalizarse y que la
seguridad social alcance a sus trabajadores. Doctor Félix, le pido un mensaje final, un poco también en este último minuto que nos queda. De la audiencia, ¿alguna idea que le gustaría dejar? La idea general que la he transmitido es que no diferenciemos realmente y entendamos de lo que estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de las grandes empresas que van a precarizar a sus trabajadores y le van a pagar menos que el mínimo. Ni siquiera estamos hablando de la pequeña empresa, estamos hablando de la microempresa. Y el objetivo de esto es, como bien lo dijo profesor, formalización del sistema laboral y previsional. Si eso puede alcanzarse con esta norma, pues bien, apoyemos la aplicación y apoyemos a los órganos y a los microempresarios, a los trabajadores y microempresarios, para que se formalicen y llegue a cumplirse como corresponde el objetivo final de la ley. Gracias, doctor, por su tiempo. A su orden, gracias a usted por escucharme y a su audiencia. Gracias, doctor Félix Miguel Villamayor, abogado del socio del estudio jurídico Iruni Villamayor, hablando sobre este tema importante para entender su dimensión como tal, el salario mínimo de las microempresas. A veces necesitamos conocer a profundidad para no pecar en la ignorancia en el debate. Hacemos la última pausa, a la vuelta estamos con más de 5 días televisión.